Nuevo. Buenas tardes, hermanos. Buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Aquí vamos a estar dando una lección correspondiente a la lección número 6 del libro que estamos estudiando. Para los líderes. Y decirle también que esta reunión va a ser de 9 a 10, porque después tenemos que nosotros ya ir a participar al servicio en general. Vamos, ya se está grabando ya para que puedan verlo más tarde. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer pueden ser mandada por texto más tarde, porque nosotros, como entenderán, vamos a empezar el servicio completo de la iglesia a las 12 del día de hoy. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que tome control, Padre. Usted tome control, Señor, de todo esto, Padre Santo, de este curso, Señor, en Zoom, Padre. Y yo le doy gracias y le doy gloria, honra y alabanza a usted, Señor. Pido, Padre amado, por todos aquellos que van a estar conectados, Señor, aquellos que van a ver, Señor, esta lección, Padre amado, que usted, Señor, Padre amado, pueda trabajar en sus corazones, Señor. Pido, Padre amado, en este tiempo, Señor, por cada uno de nuestros líderes, Señor, de los que están acá conectados, Señor, y usted los bendiga, Señor, a que ellos siempre estén caminando con usted, Padre. Yo le doy gracias, Señor, en este tiempo, Padre Santo. Bendiga, Señor, esta lección, Señor, este estudio bíblico que vamos a tener, Señor, que es solamente una hora. Y, Padre, Señor, cúbranos, Señor, en todo tiempo, Señor, mande sus ángeles alrededor de nuestras vidas, Señor, mande sus ángeles, Señor, alrededor de todo lo que nosotros tocamos y rodeamos, Padre. Bendiga a nuestra familia, Señor, bendiga a nuestros pastores y a toda su familia, Padre, en el nombre glorioso de Jesús se lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, la lección de hoy, el título de esta lección, de la lección número 6, es Evangelismo. Amén. Amén. Entonces es una parte muy importante de todo lo que tiene relación con el Señor Jesucristo. Sabemos que el evangelismo es muy importante porque Él es aquel que nosotros llevamos para que la gente pueda venir a los pies de Cristo, enseñándole las buenas nuevas, porque el evangelio, eso significa buenas nuevas. Amén. Bueno, vamos a definir primeramente, aquí tengo una definición con respecto a lo que es el evangelismo. ¿Ok? Se conoce como evangelización, el acto de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es muy importante, hay que tenerlo bien claro. Se predica la palabra de Dios, nada más. Es decir, difundir las buenas noticias a los demás. La palabra evangelista viene de una palabra griega que se llama koiné, que significa aportador de buenas noticias o fundador de buenas noticias. Amén. O sea, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos trajo buenas noticias para nuestras vidas. Eso significa el evangelio. Ahora, la meta de este curso es alcanzar almas para Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hacer que la persona venga al arrepentimiento de sus pecados y se pueda convertir en los caminos del Señor. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Del 20 al 23. Usted me dice cuando lo tenga. Amén. 20-23. 20 al 23. 1 Corintios 20 al 23. En este texto vamos a ver cómo Pablo fue llamado y Pablo, cuál fue la misión de Pablo, del apóstol Pablo, porque bueno, hay que llamarlo porque fue el apóstol verdadero del Señor Jesús, que fue enviado a todo el mundo para predicar las buenas noticias que son el evangelio del Señor. Amén. Amén. Bueno, el 20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Hasta el 23. 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, ¿cierto? Él ayuda a la mayor cantidad de número de personas
a creer en Cristo. Y ese es el evangelio de nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a las personas que aún no están caminando los caminos del Señor a que vengan en arrepentimiento, ¿cierto? Y puedan cambiar sus vidas, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Vamos a ir a Hechos 3:19. Yo tengo Hechos 3:19 acá. Hechos 3:19. Ok. Me avisa cuando esté ahí. Hechos 3:19. Ajá. Amén. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Hasta el? Hasta el 19 nomás. Okay. Ahí estamos viendo que la palabra nos enseña a nosotros que la gente tiene que arrepentirse y convertirse. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que dejar nuestros hábitos de viejo hombre, ¿cierto? Ya fuera de nuestras vidas para comenzar a caminar en este evangelio hermoso, para poder dar frutos como corresponde. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia que se llama cristiana no está dando los frutos que debiera de estar dando. Lamentablemente, pero ya eso ya es cosa de cada persona, de qué modo uno está caminando en las cosas de Dios. Amén. Aquí el texto clave, digamos, de este evangelio también lo encontramos en Apocalipsis 3:20. Yo lo voy a leer ese, ¿ok? Amén. Apocalipsis 3:20. El Señor está bien claro en esta palabra. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos viendo aquí que Dios no rechaza a nadie, amén, a ninguna persona, por nada. Amén. Amén. Así que para que vamos viendo. Amén. Tengo otro versículo también acá, ¿cierto? Que lo encontramos en Mateo 28. Una vez que ya Jesucristo resucitó, ¿cierto? Él manda a la gran comisión. Eso lo encontramos en el Mateo 28, del 16 en adelante, lo voy a leerlo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mira lo que dice la palabra aquí. Le vieron, le adoraron, pero algunos estaban dudando del Señor. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os los he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una cosa muy clave cuando vamos nosotros a evangelizar a las personas. Encontramos, ¿cierto?, que el Señor a nosotros nos está diciendo que tenemos que guardar su palabra. Tenemos que nosotros, cuando vamos a evangelizar a una persona, enseñarle todo, completamente todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos ir con versículos pequeños que digamos, eliminan muchas cosas que están en la Biblia. Entonces hay que ir completamente con la palabra de Dios, el consejo completo de Dios. Amén. Vamos a proseguir aquí. Vamos a ir a Hechos 8, 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Okay. Y vemos aquí de qué forma se le presenta el evangelio del Señor a una persona. Amén. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el que guía a esta persona. Porque es importante, nosotros cuando salimos a evangelizar a las personas, nosotros tenemos que primeramente ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros vamos con nuestra mente solamente, con todo lo que somos nosotros, a veces eso no va a funcionar como es debido. ¿Ve? Entonces, tenemos que nosotros pedirle siempre la guía al Espíritu Santo en toda ocasión, porque por eso es que Cristo, él dijo: yo me voy, pero les dejo mi consolador. Y el consolador aún está aquí con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que activar al consolador. En Hechos 8, 26, ¿qué dice? 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a orar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El 30 dice, acudiendo Felipe le oyó y leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? 31, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que hubiese y se sentase con él. 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. 33. Y su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Si de sí mismo o de algún otro. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. 39. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén, amén. Ahí vemos, hermanos, que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos trabajar. Sin la guía del Espíritu Santo la iglesia no se puede levantar. Sin la guía del Espíritu Santo los milagros no van a pasar. Amén. Entonces es muy importante que uno entre en oración, ¿cierto? Y si el Señor manda un ayuno, usted hace un ayuno, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es el que tiene que usted llevarlo a la persona para que esa persona esté preparada, para que ese corazón esté preparado para recibir el Evangelio del Señor. Aquí vemos cómo este señor venía leyendo, ¿cierto? Este etíope venía leyendo a Isaías 53. Los que hemos leído la Biblia en Isaías 53 sabemos que él habla en ese libro completamente del Mesías, del Cristo, del que iba a entregar su vida ahí en el Calvario por nuestros pecados. Amén. Y vemos cómo Felipe es usado por el Espíritu Santo para dar las buenas noticias. Es más, él sintió tanto gozo que se bautizó en el nombre de Cristo y eso le hizo creer en el Señor. Ahora, ¿cómo se ganan las almas para Cristo? ¿Ok? Aquí yo tengo algunos puntos. Primero que nada, y lo más importante, vuelvo a reiterar, lo más importante, ¿cierto? Es la dirección del Espíritu Santo. Amén. Usted no puede salir a evangelizar a ningún lado sin la dirección del Espíritu Santo. Amén. Eso téngalo claro, hermano. El Señor a usted le va a poner en su corazón, háblale a esta persona, y ese corazón va a estar preparado para recibir la palabra de Dios. Pero uno tiene que siempre consultarle al Señor. Señor, ¿tú quieres que yo le hable a esta persona? ¿Tú quieres que yo le hable a esta otra persona? Y así es como el Señor te va a ir usando en este caminar. Amén. El segundo punto es que la iglesia tiene que entrar en intercesión. Si nosotros, un grupo de la iglesia, sale a evangelizar, es necesario que los que no salen los tengan en oración. ¿Para qué? Para que haya una protección divina de Dios. Porque muchas veces cuando estamos nosotros evangelizando, usted va a ser rechazado, usted va a ser criticado, a usted le van a traer preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted está preparado con el Espíritu Santo, todo lo que venga contra usted, que el enemigo quiera levantar, no va a poder progresar, porque usted va con el Espíritu Santo por delante. Ahora, el tercero también aquí es disposición de los líderes. Uno tiene que tener la disposición para poder evangelizar.
Usted tiene que sentir primero que nada amor por Dios, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser completo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno acude al segundo mandamiento más importante que la Biblia dice, a amar al semejante como a uno mismo, significa que tú vas a hacer todo lo posible para que esa persona venga a los pies del Señor. Vamos a leer Hechos, yo lo tengo, mi amor, Hechos 13. Hechos 13, del 1 al 12. Es un tramo largo. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ministrándose ellos al Señor y ayunando, dice aquí bien clara la palabra, dijo el Espíritu Santo: cuando usted está, hermano, en ayuno, cuando usted está en oración completa, en una relación bien fuerte con el Señor, el Espíritu Santo va a hablar. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Porque ese llamado lo va a hacer el Señor. Ese llamado para el que tenga el don de evangelizar, el Señor el que lo va a llamar y lo va a mandar a terreno. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos estaban en la iglesia. Estaban en la iglesia, ¿cierto? En el lugar donde ellos se reunían, estaban orando fuertemente. ¿Por qué? Porque la comisión que manda en Mateo 28, del 16 en adelante, esa comisión que está allí, aquí se comenzó a hacer real. El Señor comienza a mandar a Bernabé y a Saulo a predicar a las naciones. Gloria a Dios. Entonces, el número 4 dice: ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Mira dónde estaban, donde el Señor los mandó. Primeramente los mandó al pueblo, a los judíos, a escuchar el evangelio. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago falso judío llamado Bar Jesús. Amén. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír de la palabra de Dios. Amén. Hay gente que está con hambre en las calles, hermano, para oír un mensaje de esperanza. Y nosotros tenemos esa misión. Pero le resistían Elimas, el mago, porque también se llamaba Elima, digamos, esa también era Bar Jesús. Se resistía, pero así se traduce su nombre. Procurando, aparte de la fe, al procónsul. Este hombre era, la misión de este hombre era hacer que él no se acercara a Cristo. Engañarlo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, porque cuando usted camina con Cristo, usted tiene que tener claro en dónde está caminando y quién pelea por usted. Autoridad. Dijo: oh, lleno de todo engaño, le dice, y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, porque todos los que se levantan en contra del Señor, la mano del Señor está en contra de ellos. Y será ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuando el Señor se mueve, hermano, se va a mover fuerte. Se va a mover bien fuerte cuando hay este tipo digamos, sobre todo gente que está metida en la magia, gente que está metida en otro tipo de cosas, se va a querer levantar en contra tuya. ¿Amén? Vamos a leer un poquito aquí, vamos a leer un poquito la deducción de esto. Dios es un Dios de tiempos. El motivo
Él movió a la iglesia a que entrara en ayuno y oración para poder revelarles la manera como ellos deberían desarrollar la obra evangelística. Y necesitaban escoger las personas claves que pudieran ir al frente, rompiendo los aires y a la vez pudieran preparar un ambiente propicio para la salvación de la gente. Amén. Cuando uno va a la calle, hermano, usted va con una misión muy importante. Usted va a recolectar almas para Cristo. Y eso es lo único que importa en ese tiempo, es que la persona sienta y escuche el evangelio del Señor y se pueda arrepentir y de entregar su vida al Señor. Amén. Aquí vemos que el Espíritu Santo es quien escoge a los que necesitan para su obra. Amén. El Señor a usted lo va a escoger. Usted va a sentir en su tiempo a alguien, algún profeta, ¿cierto? Un profeta verdadero de Dios, alguna persona verdadera de Dios, a usted le va a mandar el mensaje. Amén. Como a mí ya se me envió. Por eso es que este tema a mí me toca fuerte. La iglesia los cubre en oración y los apoya. Entonces, el ministerio tiene que apoyar también este ministerio, que es muy importante. El Espíritu Santo aún no lo envía. Se enfrenta a oposición demoníaca, así como Israel a conquistar Canaán tuvo que doblegar la oposición de Jericó. Pablo y Bernabé tuvieron que doblegar la oposición de Bar Jesús. Esta es una representación de las fortalezas satánicas. Y nosotros en la calle, hermanos, los vamos a encontrar con ese tipo de fortalezas. Vamos a tener que pelear contra esas fortalezas. Por eso es que es importante que nosotros nos mantengamos rectos en la línea del Señor. Tenemos que mantenernos bien con el Señor, porque cuando venga esta batalla, la batalla no es tuya, no es de mi esposa, no es de nadie, ni mía. La batalla es del Señor. Amén. Y somos enviados por el Espíritu Santo a las calles. Por eso es que es importante orar, y si el Señor le pone a ayunar, ayune, hermano. Amén. Ok, vamos a continuar. El apóstol Pablo discernió e identificó al espíritu de engaño de Bar Jesús, que engañaba para que no fueran salvos la gente. Amén. Y hay muchos que están ahí en las calles haciendo este tipo de cosas para que la gente no se salve. Pero cuando uno va guiado por el Espíritu Santo, el Señor a usted le va a revelar todo lo que está pasando con esa persona. El Señor le va a dar discernimiento, y usted solamente al hablar a través del Espíritu Santo, el Señor va a hacer que ese corazón caiga al piso para poder recibir al Señor. El apóstol Pablo vio en este hombre, vio engaño, vio maldad, vio al enemigo, que era un enemigo de Dios, vio la oposición para la salvación de las almas. Cuando nosotros vamos a terreno, hermanos, vamos a encontrar este tipo de cosas. Vamos a encontrar que la gente, ¿cierto?, ha sido engañada. Hay gente que tiene maldad en su corazón porque son almas nuevas para Cristo. Por eso que es necesario que cuando se les predique el evangelio, sea la palabra de Dios la que se le está predicando. Es importante que ellos entiendan la gran cosa que hizo Jesús, que hizo el Padre primero al enviar a Jesucristo a la cruz. Ellos tienen que entender por qué Cristo murió en esa cruz. Y sabemos todo que fue por nuestros pecados. Aquí vemos, hermanos, una nota muy importante, es que Dios es Dios quien pelea por nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo creyente, el Espíritu Santo mora en usted, hermano. Por eso que usted tiene que pedir la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es la salvación? Vamos a entrar a este punto ahora. ¿Qué es la salvación? Y yo también busqué en otro lugar una definición bien clara. La salvación significa esto, y yo lo digo porque yo así es como lo veo, así es como es. Es la liberación de la esclavitud del pecado. Es la liberación de la esclavitud del pecado. Esa es la salvación, hermano. De la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. El sacrificio de Cristo hace que se le denomine a nuestro Dios el Salvador.
Una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, y venimos en arrepentimiento, hermanos, ¿cierto? Somos libres de todo pecado. Tal vez vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, pero tenemos a Jesucristo como abogado delante de Dios para que Él pueda interceder por nosotros. Es importante todo lo que se está hablando acá, porque la salvación es un regalo que Dios nos dio. Es un regalo que Dios nos entregó a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos estar libres del pecado y tener vida eterna. Eso es el evangelio del Señor. Ese es el verdadero evangelio del Señor. Romanos 3:23. Amén. Lo va a leer mi esposa. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Si usted no se siente perdonado, eso es una mentira del diablo, hermano. El Señor ya lo perdonó. El Señor ya, Él está a usted guiando para que usted comience a avanzar en su evangelio. Voy a leer Romanos 6:22. En Romanos 6:22. Lo tengo. Yo lo leo. Okay. Al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice la palabra, Amén, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Nosotros estamos, hermanos, estamos ya conectados ya en este hermoso evangelio de salvación. Nosotros ya estamos caminando en este evangelio. La misión nuestra ahora es levantar la iglesia de Cristo. La misión tuya y mía es levantar a la iglesia del Señor. Tenemos que nosotros comenzar a meternos con esta palabra y hacer que esta palabra sea parte de nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Tiene Hechos 4? Hechos 4:11. Hechos 4:11 al 12. 12. El 11 dice, este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, de la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El 12, y en ningún otro hay salvación. Escuchen, hermano, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente en el nombre de Jesús el alma puede ser salva. Cuando esa alma se arrepiente, cuando esa alma se entrega su vida al Señor, cuando esa alma tiene hambre de Dios y quiere hacer cambios en su vida. ¿Qué significa hacer cambios en su vida? Significa dar buenos frutos para el evangelio del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso es que yo insisto tanto en que nosotros somos la iglesia del Señor. Y siendo nosotros representantes, iglesia de Cristo, tenemos que levantarnos con la autoridad que el Señor nos da. Dejando de lado muchas cosas que nosotros a veces vemos en los videos, en la internet, prédicas a veces que son falsas, hermano, prédicas que a usted quieren solamente desviarlo del camino, prédicas que a veces están sin fundamento. Vemos predicadores que están negando de Cristo. Vemos predicadores que han dicho que si el cristiano se suicida no se va al infierno, etcétera, etcétera. Vemos cristianos que han dicho que la salvación no se pierde, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de gente que llena estadios. Por eso que el evangelio tiene que ser derramado así como está escrito. Porque así es como impactó en ese tiempo, hoy en día también puede impactar en este tiempo el evangelio puro del Señor. Hay que volver a la senda antigua, hermano. Gloria a Dios. Ganador de almas. ¿Cuál es su trabajo de un ganador de almas? Nuevamente, vuelvo a decir,
Principalmente buscar en oración la voluntad de Dios. Amén. Un ganador de alma tiene que buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿dónde usted quiere que yo vaya a predicar su palabra? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde usted me quiere llevar? Mira, el Señor te va a llevar delante de un alcohólico, delante de un drogadicto, delante de un homosexual, delante de una lesbiana, porque esa es la persona que necesita salvación. Amén. Y allí es donde tenemos que presentar el evangelio puro de Cristo. No solamente palabras bonitas y hermano, que no. Tiene que ser la verdadera palabra de Dios, que la persona venga nuevamente, repito, al arrepentimiento, a entregar su vida a Cristo para que esa vida cambie en Cristo Jesús. Amén. Ok, número 1, el trabajo del ganador de almas. Tiene que tener una buena predicación. Tiene que tener los textos claros en la mano usted, hermano, para que usted vaya a luchar la batalla, porque la batalla se lucha con la palabra de Dios. Amén. Cuando Cristo fue tentado, ¿cierto? En el desierto, 40 días, el mismo enemigo le presentó la palabra a Dios. La palabra de Dios, el mismo enemigo se la sabía, pero Cristo lo reprendió también con la palabra. Por eso es que usted tiene que leer la palabra, hermano. Hermana, nosotros tenemos que aquí alimentarnos. Esto que está aquí, este libro santo, es la palabra en donde nosotros buscamos a Dios. Yo no necesito buscar a Dios en un internet. No necesito buscar a Dios en una prédica de un famoso predicador. Yo necesito que Dios me hable a mí personalmente, y aquí en donde está la palabra de Dios, en donde Él me va a hablar a mí personalmente. Gloria a Dios. Amén. Segundo punto. Tiene que tener un trabajo personal, digamos, tiene que estar en oración, tiene que estar estudiando la palabra de Dios, porque estas son las herramientas que el Señor nos da. Efesios lo dice bien claro, pongámonos toda la armadura de Dios. Nosotros para ir a terreno tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, hermanos, porque es una guerra espiritual a la que el Señor nos está mandando. Tercero, tener diferentes recursos para poder llegar a esa alma. Podemos llevar folletos, ciertos tratados, etcétera. Hay muchos recursos que se pueden dar. Ahora, ¿qué es lo que cuesta? Letra B, ¿qué es lo que cuesta ser un ganador de almas? ¿Qué cuesta, hermano, ser un ganador de almas? Y eso va a costar. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, ¿cierto? Estamos siendo enviados por el Señor. Cuando yo me convertí al Señor, muchos amigos, entre comillas, se fueron de mi vida. Y eso es un ganador de almas. Un ganador de almas le va a costar. ¿Por qué? Porque va a ser rechazado, ¿cierto? Te van a hablar mal, te van a negar, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que tener tanto amor, como dice el segundo mandamiento más importante, como amarse usted mismo, así tiene que amar al prójimo. Y allí es donde el Señor va a ir, ¿cierto?, trabajando contigo. Si usted llega a una persona a hablarle de la palabra de Dios y le rechaza, usted puede decirle, ¿necesita oración? Yo puedo orar por ti. Ok, no quiero oración, no, a mí no me interesa eso. Bueno, Dios te bendiga mucho. Y usted da la vuelta y sigue su camino. Porque usted ya cumplió con la misión que el Señor le haya mandado. A esa persona ya se le habló. Esa sangre que está allí ya no está en sus manos. Ya no está en sus manos. Amén. Gloria al Señor. Primero que nada, identificarse. Lo que cuesta ser ganadores de alma es identificarse con la necesidad de Dios. Esas personas todas tienen necesidad de Dios, al igual que nosotros, día a día. Segundo punto, ese es el punto 1. Segundo punto, el estilo de vida. El estilo de vida de un ganador de almas tiene que ser intachable. Vaya a primera de Timoteo. Tiene que ser intachable. Tiene que ser recto ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gente. Y que viva lo que predica. Mi esposa va a leer primera de Timoteo 3, 2 al 7. Amén. Y el 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues es que no sabe ganar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? 6. Un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los que le fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén, amén, amén. Y esto no es solamente para un hombre, esto cuenta también para las mujeres, hermanos. Amén. Porque uno tiene que ser irreprensible. Ustedes como mujeres tienen que ser esposas de un solo varón, al igual que el varón tiene que ser esposa de una sola mujer. Hay que ser sobrio, prudente, cosa que cuando la persona lo vea a usted, diga, wow, esta persona sí realmente camina los caminos del Señor. No es hipócrita. Trata de ser lo más sincero posible. Y eso la gente lo palpa, lo ve en la persona. Amén. Tercer punto. Hay que tener oración y una intimidad con Dios profunda. Amén. Amén. La palabra de Dios nosotros nos enseña que tenemos que orar sin cesar. Amén. Amén. Pero también en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nosotros tenemos que estar orando al Señor constantemente. ¿Y sabe por qué uno tiene que estar orando constantemente? Porque el enemigo constantemente a usted le va a mandar los dardos. Y si usted no tiene esa comunión con el Señor, ¿cierto? Está débil espiritualmente. Y le va a mandar un dardo a su mente y lo primero que va a hacer usted, ¡pum!, va a caer. Por eso que aquí dice que exhorta a que todas las personas estén en oración. Estemos con acción de gracias delante del Señor. Gloria a Dios. Amén. Cuarto, sería tiempo para discipular a los nuevos cristianos a través de la Biblia. Amén. Cuando viene una persona nueva a los pies del Señor, es necesario que usted también tenga la guía del Señor para que esa persona vaya aprendiendo de la palabra, así como todos nosotros hemos ido aprendiendo de su palabra. Ese es el alimento, ese es el maná actual del cristiano verdadero, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer también la conclusión. Tenemos una conclusión acá. El ganar almas para Cristo no solo requiere el amor por ellas, sino también una preparación espiritual, ya que somos hijos e hijas de Dios, embajadores de Cristo en el mundo. Cuando nosotros, hermanos, y no solamente que vamos a estar predicando, hermano, en una plaza, en un parque donde hay bastante gente. Usted, el Señor lo va a mandar a la persona que está viviendo con usted. A usted, el Señor la va a mandar a la persona que trabaja con usted. A usted, el Señor la va a mandar a la persona que está sentada pidiendo dinero en la calle. A usted, el Señor la va a mandar a su jefe propio. Porque todos, no hay excepción de personas para que ellos puedan recibir, ¿cierto?, esto gratis que se llama evangelio, porque es gratis. Aquí nadie paga, aquí ya esto ya fue pagado ya. Ya fue pagado esto en la cruz del Calvario. No necesita usted pagar para obtener este boleto que es tan principal para la vida eterna. Y ese es el verdadero evangelio, hermano. Nosotros tenemos que hoy en día llevar este evangelio a las calles. Tenemos que nosotros ser valientes, como dice la palabra. Ir para adelante porque el Señor va con nosotros. Y tenemos que orar al Señor, hermanos. Vemos en otros países, en países de persecución, en países en donde la misma ley prohíbe a la gente andar con Biblia en las calles. En China, imagínense en China, hermano, el control increíble que tienen también con la iglesia. A la iglesia ya cristiana la están haciendo adorar a la imagen del dictador que está allí. Y nosotros tenemos aquí la libertad. Hasta ahora, yo siempre he dicho hasta ahora, porque esto tiene ya que ponerse a nivel mundial lo que sucede.
Tenemos la libertad de poder hablar de Cristo. Tenemos la libertad de poder llegar a las personas que necesitan del Señor. Yo voy a dar un ejemplo de evangelio. Muchos años atrás yo trabajé con un muchacho americano, 18 años él. Se metía agujas aquí, se inyectaba agujas. Cuando él llegó la primera vez, llegó mal. Cuando llegó la segunda vez, llegó más mal. Cuando llegó la tercera vez, ya venía ya en calidad ya de querer quitarse la vida. Pero allí es donde está la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú oras, cuando tú ves que esa persona está sufriendo ese tipo de cosas, uno ora al Señor. Y ese día el Señor obró en mí para que yo pudiera a él entregarle el evangelio sin saber mucho inglés, hermano. Porque el Espíritu Santo es el que se va a mover en ese corazón. El Espíritu Santo va a hacer que esa persona sea libre de toda condenación. Yo le hablé ese día a ese muchacho y ese muchacho lloraba como un niño. Estábamos en una camioneta, me recuerdo yo, íbamos a entregar unos muebles y ese muchacho lloraba como un niño. Me tocó abrazarlo, ¿cierto? Consolarlo. Y allí vino la palabra del Señor para su vida. Ese día él aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Estoy hablando ya hace como 7 años atrás, más o menos. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Él se fue de esta zona, se fue al sur de Carolina. Llegó allá, se empezó a congregar en una iglesia, trabajó en una emisora cristiana y hoy en día ese muchacho habla también del Señor y tiene un lugar en donde traen a todas las personas que están en droga y este muchacho es como el encargado de llevar ese programa a las personas. ¿Por qué? Porque yo obedecí al Espíritu Santo, porque el Señor me dijo, háblale. Y yo fui valiente, me levanté en el nombre de Jesús y le hablé. Sin hablar mucho inglés, hermano. Sin hablar mucho inglés, pero el Espíritu Santo obró en esa vida. Y hasta el día de hoy ese muchacho está en ese programa tratando de sacar a muchos jóvenes de las drogas. Amén. Amén. Por eso que cada alma en la calle tiene un propósito para Dios. Cada alma que usted está reuniéndose, usted conoce a una persona, cada alma. Lo más importante cuando usted le hable del evangelio, tráigalo a los pies de Cristo. Preséntele el evangelio. Dígale los versos que nosotros decimos, ¿cierto? En Romanos, en Primera de Juan, en Hechos. Pero ellos tienen que entender qué es lo que es verdaderamente el venir a los caminos de Cristo. Hay mucha gente que ha venido a los caminos de Cristo, pero están tibios. Es por eso que la iglesia está como está hoy en día, porque están tibios, porque prefieren más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Lamentablemente es así. Pero Dios siempre va a tener un rebaño para él. Aquel que rechaza a Dios está bien, ese es un problema entre la persona y Dios. Pero Dios siempre va a tener un rebaño, hermanos. Es por eso que es importante presentar el evangelio del Señor. Amén. ¿Ya terminaste el estudio? Sí. Básicamente eso sería el estudio de evangelización. Hay un cuestionario de apoyo. Yo le saqué una foto, no sé si se podrá mandar por... También se puede mandar. ¿Sí? Sí, a cada uno. Ok. Más tarde yo le mando un cuestionario de apoyo que tiene esta enseñanza con respecto a lo que estuvimos aprendiendo hoy, hermanos. Amén. O puedes darle las preguntas porque todavía queda tiempo. ¿Oh, sí? Sí, okay. Para que anoten las preguntas. Tenemos 7 preguntas para que puedan anotarlas ustedes, hermanos. Papel y lápiz. Espero que esta enseñanza se haya quedado bien profundamente puesta en sus corazones, porque es muy importante en este tiempo, en esta generación que somos nosotros, levantar a la iglesia de Cristo. Empezar a sacar a todos, el Señor va a empezar a sacar a todas las personas que están siendo estorbo en la iglesia de Él. Y va a empezar a poner almas nuevas para que le puedan seguir, para que puedan servirle. Gloria a Dios. Es importante que nosotros mantengamos nuestra fidelidad al Señor, a su iglesia, ¿cierto? Y en este caso, a nuestro pastor Antonio. ¿Están listos ya para las preguntas? Ok.
La primera es, ¿para qué debo ganar almas? ¿Para qué debo ganar almas? Dale. Está grabado, papá. Ok, la segunda es, ¿cómo puedo ganar almas para Cristo? Está grabando. Tercera pregunta. ¿La iglesia tiene algo que ver con el ganar almas? ¿La iglesia tiene algo que ver con el ganar almas? Número 4. ¿Cómo enfrentar y derribar las fortalezas que las personas tienen para llegar a Cristo? ¿Cómo enfrentar y derribar las fortalezas que las personas tienen para llegar a Cristo? Número 5. ¿Qué es la salvación? Número 5. ¿Qué es la salvación? El número 6. ¿Cuál es el trabajo del ganador de almas? ¿Cuál es el trabajo del ganador de almas? Por último, la número 7, última pregunta. ¿Cuál es el precio que debo pagar para ganar almas? ¿Cuál es el precio que debo pagar para ganar almas? ¿Yo corto ahora? Sí, ok, hermano, vamos a cortar ahora la grabación. Si hay alguna duda, cualquier duda que ustedes tengan, recuerden que esto está grabado, entonces usted puede entrar a la página y revisar toda la enseñanza de hoy día. Vamos solamente a cortar la grabación y vamos después a tener una oración para cada uno un poquito, ¿ok? Porque todavía nos quedan como 10 minutitos. Quédense ahí, no se vayan. Solamente vamos a cortar la grabación.